Habéis oído hablar, bueno, esto es un texto de la Gaia Ciencia, que es una de las obras de Nietzsche. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. Es que se ha perdido, dijo uno de los circunstantes. Es que se ha extraviado como cualquier criatura, exclamó otro. ¿Se habrá ocultado? ¿Es que no tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado acaso? Así gritaron todos, riendo a carcajadas. El hombre loco se precipitó por entre ellos y los fulminó con la mirada. Preguntáis, ¿qué ha sido de Dios? Gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos muerto, vosotros y yo. Todos nosotros somos unos asesinos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo continuamente hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Existe todavía un arriba y abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace ahora más frío que antes? ¿No cae constantemente la noche y cada vez más noche? Esto subrayarlo. ¿No es preciso ahora encender linternas en pleno día? ¿No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún el hedor de la podredumbre divina? Que también los dioses se pudren. Dios ha muerto. ¿Cómo podemos consolarlos los asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpia de esta sangre? ¿Hay agua que pueda borrar esta mancha? ¿Qué fiestas propiciatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. ¿No hemos de convertirnos en dioses para parecer dignos de él? Jamás ha habido acto más grande, y toda posterioridad por obra de este acto pertenece a una historia más grande que toda la historia hasta ahora habida. Menudo texto. Menudo texto. ¿Por qué no decís cosas así a bote pronto, lo que se os ocurra? Que como ha muerto Dios, solo como ha muerto Dios, y Dios tenía al hombre sometido de alguna manera, pues ahora que ya no está, el hombre es libre de poder parecerse a él y hacer lo que quiera. O sea que tú te estás refiriendo a una determinada manera de entender a Dios, porque claro, el Dios cristiano. El Dios del que está hablando Nietzsche, habría que ver a qué Dios se está refiriendo. Sí, evidentemente que el Dios cristiano es una referencia obligada, ¿no?, cuando se habla de Dios. Pero yo entreveo que aquí hay una metáfora. Es un Dios que, el término Dios puede tener, digamos, que puede asumir diversos contenidos. Porque Dios puede ser reemplazado, ese término como contenido, imaginamos que es una variable matemática, A es igual, A significa tal cosa, tú le asignas un valor al término Dios, esto es muy importante en la filosofía del lenguaje. Entonces Dios es, por supuesto, sin lugar a dudas, el Dios cristiano, la experiencia del Dios religioso, de la religión occidental. Pero puede ser muchas cosas, bastantes cosas más que esto. Más, incluso este discurso
se puede referir casi literalmente a la muerte de esa encarnación de Dios que fue Jesús, que la mataron los hombres, el Dios, Jesús como redentor, ¿o no? Yo creo, eso da una muy mala interpretación, porque si es el Dios cristiano, esto de que acabo de leer, no percibimos a un heredor de la podredumbre divina. Son palabras bastante fuertes, ¿no? Para decir que se está hablando del Dios cristiano, ¿no es Lo que así? pasa es que yo estoy de acuerdo que son fuertes, pero más que fuertes son impactantes, ¿no? Son impactantes. Quiero decir, aquí está claro una cosa, a mi modo de ver. Esto es pura poesía, pura literatura. O sea, es una expresión puramente metafórica por parte de Nietzsche. No está construyendo, digamos, una teoría filosófica o está dando una respuesta. Apuntate al margen, que la filosofía precisamente posmoderna, o sea, la filosofía, una vez que se ha hecho una crítica profunda de la modernidad, de la cual hemos hablado y de la cual vamos a seguir hablando, huye de la filosofía como sistema y huye también de la filosofía como arquitectura racional, la filosofía como una teoría filosófica. Entonces, evidentemente, ya veréis cómo en la filosofía de esa época, y sobre todo en la filosofía alemana, hay una incorporación del arte y de la literatura y de la poesía en la expresión filosófica. Y entonces aquí, a mi modo de ver, sería muy interesante ir reemplazando el término Dios por distintas acepciones o sentidos que de una manera directa o indirecta han ido adquiriendo a lo largo de la historia, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo muchas veces he dicho que aunque el problema de Dios como tal, incluso tengo un pequeño, aquella intervención que tuvimos con Ana, que además la he segregado y la he colgado como un vídeo de 10 minutos, ¿no? Digamos, así como el problema de Dios es inactual, decía yo, no es un problema actual, nadie pierde el sueño, cuando digo nadie, digo la mayoría, ¿eh? Por la cuestión de Dios. Sin embargo, no es inactual la pregunta por el sentido de mi vida, por el sentido de la existencia, por el sentido de la historia, por el sentido de la situación que vivimos. La pregunta por el sentido es absolutamente actual y central. Y realmente, en la historia, en los siglos, en la mayoría de los casos, la respuesta a la cuestión del sentido ha sido Dios, sobre todo en la época cristiana. En la época griega no, pero en la época cristiana sí. Y sin embargo, termino, la cuestión del sentido sigue siendo actual, o por lo menos sigue siendo fundamental, bajo otra nomenclatura, por decirlo de alguna manera. Entonces se refiere no solo al Dios católico, también se refiere a la razón. Porque ¿Hola? a la razón que venía de Aristóteles y Sócrates, porque es lo que Nietzsche dice que aparte eso se empezó a corromper, lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? También tiene que ver con eso, o también tiene que ver porque Kant en su momento dice que, claro, que Dios es algo que no se puede mostrar porque no es algo sensible. Bien, estás encaminado. Efectivamente, por un lado, hay una alusión a la razón moderna, la razón entendida tal como se entendía en los siglos XVII y XVIII. ¿No? La crítica a la modernidad, en la que nos situaríamos a Nietzsche, entre otras cosas. Entonces, esa razón, porque fijaos, se ha producido un proceso muy interesante. Vamos a ver simplemente a los inicios de la modernidad, finales del medioevo, que hemos estado situados. En el medioevo, Dios es una cuestión central, al punto de que podemos llamar que es una época teocéntrica. La teología, por otra parte, es la disciplina fundante, la teología revelada, la teología religiosa, de la cual, digamos, en la cual se funda la metafísica. Metafísica como esa parte de la filosofía que, a través de la razón, ahonda fundamentalmente en la cuestión de Dios, el alma, la inmortalidad del alma y todas estas cuestiones.
Esa metafísica que Kant decía por ahí, algún día lo he dicho en clase, dice que en una época era la reina de todas las ciencias, pero que ahora ya no tiene sitio en el campo de la ciencia. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que en la época moderna, la modernidad, la razón humana abarca todo y de alguna manera, por las consecuencias, ocuparía el lugar. Porque es un hombre que se va independizando de Dios en el sentido religioso, pero se termina endiosando él mismo en cuanto al poder de su razón, Hegel. Pero ¿qué pasa? Que esto, la grandeza y la miseria de esta situación, es que ese hombre que se ha independizado de Dios ha creado una sociedad, ha creado un mundo que se va a autodestruir y que en el fondo, digamos, es una catástrofe, porque significa la muerte, no solo del Dios religioso, sino de ese Dios, del ser humano que ha ocupado el puesto de Dios, porque en realidad lo más indebido de todo es que ya no se trata solo de erradicar al Dios religioso, sino de que nada ocupe su lugar. Y que si era difícil derribar al Dios religioso, porque hasta qué punto está digamos, unido a nuestra propia experiencia, cuando el Dios religioso es creencia, no te lo quita nadie. No te lo puede quitar nadie, sobre todo que no te lo puede quitar nadie con un argumento racional, porque es lo de aquello de Kant de la crítica de la razón práctica. A ver, yo racionalmente, digo, mira, Eduardo, es que yo creo en Dios y a mi Dios me consuela y a mí, perfecto, perfecto, no te lo va a quitar nadie. Además tienes derecho, tienes absolutamente derecho. Pero claro, es precisamente cuando viene el ateísmo, que no está ni bien ni mal el ateísmo. Lo que pasa es que el ateísmo a veces es una postura metafísica también. Cuando ese Dios lo pones tan al alcance, tan racionalizado, que te das cuenta que es un gran ídolo con pies de barro. Entonces le das un puntapié en la base y se viene abajo. O sea, endiosar, por ejemplo, la verdad, la ciencia, la libertad, la democracia, la cultura, te das cuenta que qué verdad, qué democracia, qué libertad, qué cultura. ¿Eh? Te das cuenta que realmente no se puede endiosar nada. Es una época, la época a la que vive Nietzsche, en la que estamos del crepúsculo de los dioses. Son términos que se han consagrado a la literatura, ya está en el cine. El crepúsculo de los dioses, el crepúsculo de los ídolos. Ya los dioses han caído, y entonces, por un lado está bien que caigan, porque muchas veces esos dioses tenían pies de barro, pero por otro lado el problema es que cuando caen los dioses se pueden llevar consigo a ese abismo muchas cosas. Sería una lectura. A ver, seguimos con Ana. Nuestra Ana. A nosotros se nos forma, o a Ana y a mí, se nos forma en el cristianismo, ¿vale? Entonces, bueno, lo incorporamos y realmente en el fondo de nuestra conciencia, o por lo menos en su momento, pues eso nos daba era como un termostato moral. Por ejemplo, había una serie de cosas que surgen de ahí, esto yo no lo puedo hacer, tienes una mala conciencia si haces ciertas cosas, forma parte de uno. Llega un momento que Ana, yo o cualquiera que ha sido formado igual, se desilusiona de esta concepción, de esta formación religiosa, porque se da cuenta no solo que la religión no da respuestas a una serie de problemas, sino que además los mismos que las transmiten son personajes muy poco ejemplares. Muy poco ejemplares. Entonces, te quitas la religión, abdicas de ella y adoptas una postura diferente, o sea, completamente ajena a lo religioso. ¿Qué pasa? Que si en ese proceso no lo haces bien, no solo te quitas la religión supersticiosa y la parte falsa y supersticiosa de la religión, sino que te quitas aquellos valores y cuestiones que tú las tenías ancladas a la religión, que no necesariamente tienen que estar ancladas, pero que tú sí las tenías ancladas. Entonces te despojas de tal manera que te quedas desnudo, te quedas en la oscuridad. Te quedas en la oscuridad. Y el problema
es que si te quedas desnudo y te quedas vacío, cualquier superchería y cualquier cosa aún peor de aquello en lo que creías puede ocupar ese lugar. Ahí viene lo que hemos estado hablando. Por eso es tan importante la filosofía, pero no la filosofía, porque, no, el ser filósofo y tener las cosas claras para que el centro de gravedad de tu vida esté en ti mismo y no penetren en ti las doctrinas que te van a esclavizar, mucho más. Esta es un poco una idea, como asunción personal. Nuestra época, yo tengo un texto magnífico que voy a leer al lado, pero bueno, seguramente lo colgaré también, ¿no? Y lo podréis ver. El problema que tenemos es que vivimos una época absurda, una época sin sentido. Se habla del fin de la historia, esto habría que explicarlo, en el sentido de que esos ideales de progreso y de desarrollo típicos de la Ilustración, hemos dado cuenta a qué nos ha llevado. Incluso los filósofos del fin de la historia se desarrollan sobre todo a principios del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX. Imaginaos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, y todo lo que ha seguido pasando. ¿Para qué sirve todo? ¿Para qué se ha producido la revolución industrial? ¿Para qué sirve la técnica? Y ahora los filósofos, en un texto que estoy preparando magnífico, incluyen también las tecnologías de la información que nos tienen a todos vigilados. ¿Para qué? Es que somos más felices, es que realmente hemos resuelto los problemas básicos, mínimos, de la existencia humana, ya no solo de la existencia en el sentido de Kierkegaard, sino del sustento, de la sociedad del bienestar, de aquello que podríamos ya tener hace rato si tuviéramos. Entonces, esto ha perdido sentido, no tiene ningún sentido. ¿Dónde está la filosofía? En ninguna parte, mejor que no lo esté, por otra parte, por aquella filosofía tan poderosa que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, precisamente estos autores que anuncian la posmodernidad también anuncian el certificado de función de la filosofía. Porque ya no es menos mal, porque la filosofía ya no tiene por qué inventar teoría para resolver nada. Hay que hacer un cambio digamos, muy profundo de la filosofía, del ser humano y de la cultura. Y entonces, estamos en la medianoche de la noche del mundo, dirá Heidegger, también hablando de Nietzsche, por eso decía que subrayáramos el término medianoche, porque estamos en la total oscuridad. Y luego Heidegger le dedica mucho a Nietzsche, es un alemán, que viene un poco después apenas, y Heidegger dice, el problema es que estamos en la medianoche, la noche del mundo, porque Dios ha muerto, o los dioses han huido, que son metáforas parecidas, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero no estamos hablando de Dios, es que lo sublime, aquello por lo que aparentemente el ser humano luchaba y construía, no tiene ningún sentido, porque además no tiene ninguna posibilidad. ¿No? En la medida de que, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar las cosas? Veremos las alternativas políticas, miremos la situación de la economía, miremos quiénes son los que dirigen todo esto. Y todavía tenemos esperanza porque no somos conscientes de que no hay ninguna posibilidad de tener esperanza. Hoy, qué terrible, no. A ver, no hay ninguna posibilidad de tener esperanza en el sentido moderno del término. O sea, en el sentido moderno que es antiguo, ¿no? Que es clásico. Esa esperanza no hay que tenerla. Tener esperanza, por ejemplo, en la recuperación económica nuestra, de nosotros, no es tener esperanza que vamos a estar como antes. No, señor. Es tener esperanza que vamos a ser capaces de construir una realidad que posibilite, de alguna manera, cree otras condiciones que todavía no sabemos cuál es, por eso tenemos que inventarla. Esa esperanza es un poco una esperanza un poco de salto hacia adelante, pero la gente a veces dice, no, esto va a pasar, no te preocupes. Hoy mismo acabo de encontrarme con un señor que compró un piso para invertir. ¿Cómo le explicas que no se puede comprar un piso para invertir? A no ser que te haya costado, a no ser que te haya costado el piso 10.000 euros y que sepas que, bueno, el día que necesites dinero por 30 lo vendes, aunque en su momento pudo haber costado 200. A lo mejor sí es una inversión, tú compras un piso de 10.000 euros, una inversión, pero no es una inversión que vayas a recuperar. O sea, no podemos vivir con esa mentalidad. No podemos vivir con esa mentalidad. Bueno, entonces, Dios ha muerto.
A ver, hay otros pasajes de Nietzsche y de otros autores donde hablan de que Dios es lo sublime, es aquello que... Eso ha muerto, todo a ver, ni los valores. Los valores se consiguen por marketing, sea por publicidad, se puede inflar la figura de un mal cantante y convertirlo en un cantante de maravilla, y el buen cantante que no tiene marketing, pues no va a salir nunca no va a estar nunca en el candelero. Pueden ser los que tengan posibilidades de publicar 4 chorradas, que sean los filósofos y los auténticos filósofos, no, no, no sean conocidos. El auténtico filósofo, por otra parte, no le interesa ser conocido, ¿no? Lo que pasa es que podría ser interesante conocer a los buenos filósofos, pero el auténtico filósofo no filosofa para ser conocido, ni para publicar libros, ni para ganar dinero. Reflexiona porque es su manera de funcionar, como funcionáis vosotros, e intenta ser feliz. ¿No? Lo único que falta es terrible esa especie de carrera ridícula con la fama, ¿no? Es absurdo, no tiene sentido. La fama no se consigue porque tú quieras conseguirla, sino porque te la consigues. Como yo digo, que tú me quieras, yo no puedo hacer un procedimiento para que me quieras. Si un buen día me quieres, espero que me quieras, en el sentido genérico del término, que me aprecies, ¿no? Pero no porque yo haga esfuerzos para que así ocurra, ¿no? No hago esos esfuerzos. Si nos apreciamos es porque no hemos hecho esfuerzo. Funcionamos y mira qué bien. Así es un poco todo, tiene que ser. Las cosas tienen que fluir. Tienen que fluir naturalmente. Claro. Pero bueno, eso sería, por ejemplo, ¿ves? Este elemento sería de un cambio de mentalidad también, porque hemos hecho mucho para conseguir poder y demás. Bueno, precisamente aquí donde Nietzsche habla de... Bueno, para referirme al texto, si tocar un texto de esto, habría que hablar... Es un texto muy difícil, porque es solo una cuestión, pero como el texto tiene una magnitud de la muerte de Dios y sus consecuencias, eso es el comentario. La muerte de Dios no solo es la desaparición del Dios de la religión, sino que es la desaparición de ese endiosamiento de la razón moderna, que tú has dado una pista, eso sería correcto. Solo hay que saber cómo se dice. Que parecía que todo lo iba a poder y que todo lo iba a resolver, y nos hemos visto que se ha derrumbado, pero se ha derrumbado de una manera efectiva. Guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra. Los autores de décadas posteriores, de 2 o 3 décadas posteriores, hablaban de que el fin de la humanidad iba a venir por la bomba atómica, y seguimos, claro, nos hemos olvidado hasta de eso, de que estamos en riesgo de que si hay una conflagración universal no sobrevivamos. Nos hemos olvidado, porque no es que el riesgo haya pasado, como la crisis de los misiles en Cuba. No es que haya pasado, es que lo hemos incorporado. Del mismo modo que incorporamos de que cuántos rusos o cuántos ucranianos mató hoy en día, cuántos se han muerto de hambre, lo vamos incorporando todo eso. Y esa es la obviedad. La obviedad que significa precisamente la muerte de Dios. La obviedad. Ha muerto hace tiempo Dios, ha muerto el sentido, ha muerto el progreso hacia alguna parte y no nos hemos dado ni cuenta. De hecho, en el texto que tengo dice, sí, estamos en el progreso, pero el progreso a ninguna parte. No sabemos para qué, es solo progresar por progresar. De momento progresemos, construyamos casas, construyamos teléfonos móviles, ordenador, construyamos, porque al fin y al cabo mira qué negocio. Sí, bueno, ¿y qué hace luego con todo aquello? Con aquellos, no sabéis cómo están los pueblos. Con suerte, en mi pueblo está todo construido, pero está todo vacío. Pero hay otros pueblos de que están los esqueletos de que ahí se quedaron. Y hay uno que pasé, que seguramente iba a haber 10 chalés, y hay un chalet habitado. Y digo, bueno, ¿cómo será vivir en una especie de esqueletos de chalet, tú ser el único vecino? Porque, bueno, fue afortunado porque se quedó con eso. A lo mejor el chalet piloto que lo vendieron a último momento antes de escapar. Bueno, es terrible, ¿eh? Bueno, entonces eso tiene mucho que ver. O sea, en el fin de la muerte de Dios, para apuntar técnicamente, por si salía este texto, que no creo que se atrevan porque es muy difícil. No es que sea difícil, pero es muy difícil. Es que para hacer ese texto, primero que todo, hay que conocer muchísimo al autor, porque para una persona que no lo conozca muy bien puede llevar a una interpretación muy negativa acerca de lo que dice. Porque a mí me gusta Nietzsche, desde mi punto de vista religioso, hay cosas que cuando empecé a conocer al autor no me gustaba porque me daba confusión de que yo pensaba que realmente estaba hablando de
del Dios cristiano, porque es parte, ¿no? Pero también la parte que tiene Nietzsche del yo, de superación, de esta parte también me gusta mucho y por eso leo al autor. Pero Sí, no, y es aparte... que da... No, pero aparte, a ver, Ana, Yo hay no que lo leer, entendí hay al que leer, principio, hay que leer interpretando. Y es muy interesante incluso si tú, una lectura de un autor, aparte que te aporte cosas, también te haga reaccionar en otras. Porque quiere decir que lo estás leyendo atentamente y está bien que un autor te haga reaccionar. A veces los artistas, no los filósofos, pero también los filósofos, los artistas provocan para que tú reacciones. Tú no sabes, bueno, ¿qué sentido tiene este provocar? Entonces decir que la podredumbre del Dios tal, me parece, porque la podredumbre de esa divinidad o de ese endiosamiento o de los nuevos dioses de nuestra civilización, como podría ser el dios dinero, del cual se ha hablado mucho en esta época, eso huele que apesta, ¿no? Huele que apesta. El dinero no existe, no es nada, y sin embargo nos asfixia, y no es nada, no existe. Y ahora, por hoy en día no existe ni siquiera aquellos papeles o metales, no, eso es unos números en una... O sea, no existe, y sin embargo eso que no existe, ¿eh? Y que compramos y acumulamos cosas que no existen y pagamos como cosas que no existen, nos asfixia, ¿no? Entonces es una abstracción el dinero, fijaos, una abstracción, que en su momento significó oro, que en su momento significó dólares, ahora no significa nada. Ahora significa que lo que entendido es que es el producto interior bruto de todo. Claro, significa nuestra vida, ya no, ahora ya nos pega más cerca, porque significa que si nosotros no pagamos tal deuda o tal cuestión, la vamos a pagar con sangre. Vamos a pagar en especias, o sea, en hambre, muerte, en dolor, digamos, dependientes que no se los atiende, en ancianos o gente que no tiene dinero que se muere antes de tiempo, etc. Bueno. Aquí viene el concepto de nihilismo también, tiene que ver con esto, el concepto del que hablábamos el viernes. Nihilismo para Nietzsche es precisamente el sinsentido y el absurdo en el que ha caído la historia. Hay un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. Deberíamos, ¿se acuerdan? Está muy bien el apunte, el apunte que yo distribuí, que no hay que leerse todo, faltaría más. Hay que leérselo si quieres, pero estas son las No, paginitas. yo lo leí, lo que pasa es que lo que no sabía, que si lo que te preguntaba era que si lo resumía todo, porque como hablaba ya después de cosas que eran de... A ver, tú, Ana, sabes que cuando te toque un texto, que vas a tener unos escasos minutos, tu conocimiento previo de Nietzsche te va a servir para, como acabas de decir, para comentar mejor el texto. ¿Sabes? Ahora bien, yo soy crítico con esto en el sentido de que no me gusta, pero yo no lo puedo cambiar, poner fragmentos de autores que no hemos leído el libro no me parece correcto, porque en definitiva lo que vas a contar no va a ser algo que tú lo hayas sacado de leer un libro, sino de lo que has pillado por ahí. A ver, lo suyo sería, ¿cómo trabajaría yo si fuera autónomo en esto? Poner un librito de Nietzsche entero, breve, accesible, en cada autor poner un libro, en vez de poner tantos fragmentos, tenemos los autores los mismos, pone que fueran los mismos, pongo un librito o una parte importante de un libro para que tú te leas. Y luego yo de ahí te voy a poner un párrafo para que tú comentes. Entonces ya podrás leer el libro. Tú has visto la película. Entonces si tú ves una película, puedes comentar un pasaje de la película. Pero si yo te pongo un pasaje de la película, sin que haya visto la película, tendrás que haber leído la reseña en algún crítico de cine, en alguna tal, y soltarlo. Este es el tema. Bueno, de todas maneras, son estas poquitas páginas, de la 11 a la 16, las que hay que... ¿Por qué? Porque están los puntos que los voy a repetir a modo de repaso. Hablamos el viernes de lo apolíneo y lo dionisíaco. Muy interesante. Nietzsche es un profesor de griego, de filología clásica, y lógicamente es un gran conocedor de esto. No es necesario ser profesor de filosofía para escribir filosofía. Entonces, trae a colación, ¿por qué esta lista de temas? Es muy importante esta lista. Esta o la que está en el resumen del que tenés. Y yo la he cotejado, la tengo aquí impresa porque la he cotejado, más o menos. ¿Por qué una lista de temas que no la hemos utilizado en otros autores? Porque como no construyen sistemas voluntariamente, porque tú en Kant
o en Descartes, o en Aristóteles, tú vas siguiendo la sustancia, causa la sustancia, pum, pam. Esa arquitectura la proporciona el propio autor, pero como aquí no proporciona esa estructura aposta, no porque sea un desordenado, sino porque no quiere generar una teoría, más bien quiere plantear, fijaos la cantidad de interrogantes que hay en ese fragmento que acabamos de leer, da respuesta por ninguna, la va a dar, habrá que seguir leyendo, pero ahí no sé cuántas preguntas hay, 20, 30, no sé, es plantear interrogantes. Bueno, entonces los que exponemos el pensamiento de un autor a partir de los autores de la contemporáneos, tenemos que decir simplemente hacer una lista de lo que los autores hablan y explicarlo un poco. Y esto es lo que hace cualquier exposición de Nietzsche, sea aquí, sea en el libro de Moisés, sea en un libro de texto de bachillerato, lo que va a hacer. Entonces, uno de los temas clave, lo apolíneo y lo dionisíaco. A ver, la cultura occidental para Nietzsche, voy a ir muy breve, pero no viene mal nunca un repaso. Nosotros tenemos tiempo, estoy más preocupado que yo, porque nos queda prácticamente Ortega y Gasset y algunas cositas. Siempre hemos buscado lo apolíneo, el orden, el equilibrio, la excelencia, la perfección, en todos los aspectos, no solo en la moral, sino también en la arquitectura, en la vestimenta, hasta en el aspecto, en todo. Pero nos hemos olvidado que el ser humano, que en el fondo ser apolíneos es casi un forzar nuestra propia naturaleza en algunos aspectos, porque nosotros somos más bien, hay otros impulsos que son los dionisíacos, esto lo analiza muy bien el psicoanálisis de todas maneras, con los instintos y demás. Nosotros, ¿qué es lo apolíneo? Pues lo apolíneo pues es en el amor pues el funcionar según las reglas que hay. Seguimos con una situación que es la pareja monogámica, una pareja monogámica que al mismo tiempo se consolida legalmente para garantizar pues desde la alimentación de los hijos hasta la propiedad privada y el orden tal y el consumo y la aspiración económica y tal. Vale, eso sería lo apolíneo, ir hacia el orden, el apolíneo es el orden, pero nosotros tenemos unos atavismos dionisíacos. Entonces, ¿qué pasa? Tú te casas a los 20, 25, 30, la hora que cuando quieras. ¿Y qué pasa con lo dionisíaco? ¿Qué pasa con los instintos? O los cercenas y los dejas metidos, si además el sistema funciona bien, porque podemos potenciar esta observancia de las normas con los sentimientos de culpa, de pecado y de castigo, pero si esto ya se ha desvanecido, porque efectivamente, como estamos en la medianoche del mundo, ya que te digan que vayas al infierno, te da igual, si ni siquiera, si el Papa ya defiende que exista el infierno. Y entonces, si vamos luego a la parte de la independencia maquiavélica, en el buen sentido de la palabra de la cuestión, en el fondo lo que tú haces no está mal, puesto que es un atavismo. Lo importante es que no te pillen. Lo práctico y lo que funciona es que no te pillen en el renuncio. No, eso es lo malo. Si te descubren, si no te descubren, pues menuda satisfacción que has dado a tus instintos. Bueno, estoy un poco... No, pero es que es un poco así. Nosotros, digamos, somos correctos, educados. Eso sería todo el idea apolíneo. Tengo unas ganas de decirle que son cosas a tal persona, o incluso acogotarlo. Por eso a veces hacemos así, que es un signo de retroacción del atávico de ir a ahogarlo. Bueno, pues lo dionisíaco es precisamente lo que tiene que ver con la dependencia de la naturaleza. Pero lo que pasa es que lo dionisíaco, digamos que rige muchas cosas relacionadas sobre todo con el placer. Porque el dionisíaco también te hace pues, dormir la siesta, te hace pues, tumbarte a Bartolo a escuchar música, te hace comer, te hace pues, no respetar demasiado las normas a la hora de ciertos deleites relacionados con la sexualidad o cosas por el estilo. Claro, y esto es un lío. Entonces esto hay que controlarlo. Entonces, pecado de gula, los pecados capitales son increíbles de contraposición precisamente a todo lo dionisíaco. ¿Qué haces tú toda la tarde ahí tumbado a la Bartola? Le dice su padre a un adolescente. Es que está mal estar tumbado a la Bartola. Es que tienes que estar como tú todo el tiempo haciendo algo. ¿Qué quieres que haga? No estoy tumbado a la Bartola, estoy viviendo.
Además, como viviendo tumbado, estupendo, pensando en las musarañas, escuchando música, acordándome de no sé qué. Estoy viviendo, déjame en paz, estoy viviendo. Pues está mal vivir. De una vez cuando dirigí un centro educativo, mandaban a la dirección a chicos, y tú que venía un parto riéndose en clase, por reírse en clase. Y yo en broma decía, ¿tú te das cuenta que uno no se puede estar riendo por la vida? Es que está fatal reírse. ¿No te das cuenta que es una provocación reírse? Pues bueno, pues estos profesores mandaban a castigar a un alumno, pues se reía en clase. Se reía en clase. O sea, está mal reírse. Está mal visto reírse. Tú no te puedes reír. No puedes estar contento y feliz porque es una provocación para los amargados y la gente reprimida y tal. Bueno, pues esto que yo estoy haciendo un análisis de lo muy concreto, Nietzsche también lo aplica a la historia. Nos hemos empeñado en el ideal apolíneo y hemos sofocado el ideal dionisíaco. Ideal dionisíaco que los griegos lo tenían muy en cuenta, porque los griegos sí que buscaban el ideal apolíneo. Apolo, el Partenón, la Afrodita, claro que buscaban el ideal apolíneo, pero sabían que había que rendir culto a Dionisio también. Era apariencia, ¿no? ¿Eh? Apariencia. No era apariencia. No, ellos decían, no, cuando se trata de lo apolíneo, se trata de lo apolíneo, cuando se trata de lo dionisíaco, aquí tenemos los festivales orgiásticos, las fechas de la fiesta de la cosecha, la borrachera, todo. O sea, las dos cosas, porque el ser humano... Y eso era catártico. La catarsis de dar rienda suelta a tus instintos para luego... Porque claro, si tú has comido, luego se te pasa el apetito. Y si tú has hecho ciertas cosas, te quedas un poco tranquilo, lo tienes que estudiar. Que es apolíneo. Es apolíneo, pero claro, si uno va ahí a lo apolíneo palo seco, pues a lo mejor te juega una pala pasada. Bueno. Pues hasta el otro martes. Muy bien. Bueno, él considera responsable de esta situación o gran culpable a partir de Platón. Porque Platón con los dos mundos, el mundo de las ideas el bueno, el alma bien, el cuerpo te somete a error, etc. Entonces ese es como el culpable de esta distorsión, bueno, Sócrates también y Platón, de esta distorsión que se va a ir produciendo, que va a ir enmascarando y sofocando lo dionisíaco. Y de hecho, se empieza a tejer toda la historia de la filosofía en términos de lo apolíneo. Más, otros autores, como Heidegger, yo voy a explicar, esto lo explico dentro de un rato aquí al lado, hablan que esta es la filosofía de los vencedores, porque de los vencedores de ese ideal apolíneo. Pero luego hay algunas obras estupendas que yo recomiendo, las tengo en PDF, os la puedo mandar, no sé si os la he mandado, estupenda, que hacen toda una historia de filosofía antigua, por ejemplo, en términos de lo dionisíaco, en el fondo. El epicureísmo, lo cínico, todo esto. Claro, y se los han ninguneado y eran filósofos de primera línea. ¿Pero por qué? Porque buscaban otra cosa. Bueno, entonces es una crítica En cuanto al diagnóstico de la situación, Nietzsche precisamente habla del nihilismo, y el nihilismo pasivo sería vivir en esa vaciedad, en esa vacuidad del sinsentido, porque claro, al ser pasivo, Carla, que hemos hablado el viernes, al ser pasivo, no es que tú seas pasivo, es que tú, como decíamos hace un rato, no te das cuenta que Dios ha muerto, no te das cuenta que esto no tiene sentido y sigues viviendo como si lo tuviera. Entonces no va a cambiar el nihilismo activo, tomar conciencia de esta situación para aprestarse a superarla. Eso quiere decir nihilismo activo y pasivo. ¿Ves? Entonces, tú eres nihilista. Un nihilista es una cosa fea, en el fondo. Ser nihilista, bueno, tiene muchas excepciones, muchas. Viene del nihil latino, que decir nada. Un nihilista puede ser una persona que vacía, que nada le ve sentido, pesimista, pero el nihilismo no tiene que ser sinónimo de pesimismo. Puede ser también sinónimo de decir, esto es no vale nada, esto es una porquería, por no decir una cosa peor, pero hay que superarlo. Ese es el nihilismo positivo. No comulgar con ruidos de molino, no tragarse lo que te meten, ese es un nihilismo positivo. Pero porque sabes que hay otra cosa. Muy bien. Hace una crítica de la filosofía, porque la filosofía, a partir precisamente de Platón, ha sido vehículo
transmisor de estas cuestiones, desde los dos mundos opuestos, la desvalorización del testimonio de los sentidos, está en el esquema, la sobrevaloración del concepto y de los lenguajes, o sea, nos dedicamos a explicar conceptos de un lenguaje que se dedica, es una especie de metalenguaje, que lo único que hace es explicar conceptos que son complicadísimos. Utilizamos cantidad de páginas, por no decir libros enteros, para explicar tal concepto, que en el fondo no sabemos en definitiva de qué están hablando. Luego entiendes pero claro, eso no te sirve para nada. Por eso, cuando no sabes de qué están hablando, poco lo vas a poder aplicar. Imagínate, si tú te sabes bien, porque es fácil, es un esquema, las cuatro causas de la sustancia en Aristóteles, te lo sabes, no es difícil de explicar, causa material, formal, eficiente, final, ¿vale? ¿Para qué? ¿Qué significa esto? No es que no signifique. La filosofía nosotros tenemos que llegar, si podemos, a ver para qué sirve. Ya sabéis que en algunos temas yo siempre busco la aplicación. La crítica a la moral. Muy importante. Tiene que ver con, bueno, la exaltación de la razón ha sido uno de los grandes problemas de la filosofía, y justamente esa exaltación de la razón ha hecho que la razón caiga en la miseria más espantosa, porque no ha resuelto ninguno de los problemas que atañen al hombre real. Todo eso ya no solo es de Nietzsche, sino de la época. Pasamos a la crítica de la ciencia, lo mismo, crítica de la moral. Bueno, la moral es antinatural, claro. Es antinatural, porque ¿qué es la moral? Es precisamente la manera, el conjunto de normas, reglas, que te permiten adaptarte a una determinada sociedad, para lo cual tienes que, lo que acabamos de hablar hace un rato, regular todos tus impulsos más primarios y más que tienen que ver con la pertenencia a esa especie dentro de los primates que somos. Esto es la moral, ¿no? En principio. Pero el problema no sería eso, porque bueno, se podría intentar regular la cuestión, pero vamos, se puede admitir que se regule para una vivencia en sociedad, sino que el problema de que la moral significa una opresión, porque normalmente esto está basada en, digamos, los sentimientos de culpa. Ya hemos hablado. Entonces, yo no necesito coaccionaros para que cumpláis ciertas cosas. Basta con que hábilmente, no yo y mis compinches, o yo formando parte de la parte de los poderosos, hago que os sintáis culpables sin serlo, porque eso os va a tener domesticados.